Bien, hemos quedado aquí entonces, tratamiento de la hipopotasemia. ¿Sí? Ahí hemos quedado, jóvenes. Ya pues hablen, jóvenes, ¿por qué no quieren hablar? Hola, ¿me escuchan? A ver, a vos te voy a mostrar. Roberto, ¿me escuchan? Hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor, se escucha. Sí, doctor. ¿Y por qué no quieren hablar? Me tienen que escuchar, pues, para que por ahí me doy yo solito y nadie va a escuchar. Ya, por favor, me van a hablar siempre. Bien, en esta situación clínica, esto no es un diagnóstico, no es aproximación nomás, ¿ya? La hipopotasemia, porque puede ser transitoria la hipopotasemia, ¿no? Por el paso del potasio del LEC puede ser transitoria, ¿ya? Entonces, estas pérdidas son sin reposición, ¿no? No hay que reponer. Cuando se vuelva a la normalidad, va a volver a salir el potasio del LEC o del LIC, perdón, ¿ya? Entonces, más o menos como aproximación, un potasio de 3.000 equivalentes por litro te va a sugerir un déficit de potasio de 200 a 300 milimoles de potasio, ¿ya? Concentraciones menores de 2.000 equivalentes con una déficit aproximado de 500 milimoles, ¿ya? 500 milimoles de potasio. El fármaco para reponer el preferido es el cloruro de potasio, ¿ya? Cloruro de potasio, ¿ya? En pacientes que tienen alcalosis metabólica, el cloruro es ideal para la alcalosis metabólica, ¿ya? Y más o menos las deposiciones cloruro de potasio, 20 hasta 40.000 equivalentes, ¿ya? A una velocidad aproximadamente de 10.000 equivalentes de potasio hora. Esa es la velocidad, ¿ya? Y para hacer eso es mejor diluirlo en solución glucosada y hacer eso entrar en 100 cc de glucosada y hacer entrar esos 100 cc en una hora, ¿no? Ya saben calcular también el goteo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Jóvenes, pregunten. O si no hay preguntas, díganme. No hay preguntas, seguimos. Jóvenes. A ver, señoritas, ustedes que son... No hay preguntas, ya. Hablen pues, pero no se callen. Igual cuando hablan ustedes jóvenes, yo no voy a tomar en cuenta el nombre, ya no se preocupen, hablen nomás. Doctor, ¿podrías repetir otra vez lo que estuve explicando? A ver, el déficit de potasio puede ser transitorio debido a cualquier situación clínica. No es una reposición urgente. Ya debes de ponerse, sí, pero hay situaciones clínicas en las cuales el potasio del LEC pasa al LIC. Entonces, no siempre hay que reponer inmediato, ¿ya? Y más o menos como referencia les he dado que 3.000 equivalentes de potasio que tienes en sangre te va a sugerir un déficit de 200 o de 300 milimoles de potasio, ¿ya? Es el déficit. Y si tienes menores de 2.000 equivalentes, el déficit es mayor de 500 milimoles, perdón. ¿Cómo se repone? Cloruro de potasio. Y que no debe entrar más a una velocidad, no debe ser mayor a 10.000 equivalentes por hora, ¿no? Entonces una ampollita de cloruro de potasio de 20.000 equivalentes
se pone, esto lo vas a poner en 100 cc de dextrosa al 5%, ¿ya? Y este 100 cc vas a hacer entrar en 1 hora, ¿no? Entonces vas a regular tu goteo. Ya se da la forma de regular goteo también. Eso es lo que tienen que hacer, ¿ya? En estos pacientes también es bueno controlar el magnesio. ¿Ya? El magnesio hay que controlar, porque siempre una hipopotasemia se acompaña de una hipomagnesemia. Y el magnesio es necesario para que el potasio entre dentro de la célula. ¿Ya? Ahora, igual, si van a dar sulfato de magnesio, cuando se da sulfato de magnesio, el paciente necesita menos potasio para rehabilitarse bien, ¿ya? Entonces, el sulfato de magnesio también se da intravenoso y lento, ¿ya? Muy lento, ¿ya? Eso es el único cuidado que hay que tener. Ahora, el cuidado también que hay que tener es ver si no, por la reposición de potasio, no se está produciendo arritmias cardíacas, ¿no? Porque a veces esa reposición de potasio te puede producir hiperpotasemia también, ¿no? Es el único cuidado que hay que tener. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, ahí? Pregunten, pues, jóvenes, muchachos jóvenes. Vamos a hablar ahora del otro electrolito, ¿ya? El otro electrolito es el calcio. Es otro cation también abundante en el cuerpo, más o menos representa el 2% del peso corporal total, que en 1000 equivalentes más o menos representa 75.000 mil equivalentes. Y que de esos 75.000, 99% van a formar la matriz ósea. ¿Ya? El resto se encuentra en el LEC. Su peso molecular más o menos es 40 kilodalto. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Obviamente estamos hablando del calcio extracelular, ¿no? Del calcio funcional. Enseguida van a ver cómo se encuentra el calcio en plasma. ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Recuerden que nunca más en su vida van a llevar calcio, ¿no? Así que o lo agarran ahora o lo agarran ahora, así no haces. ¿No ven? Y en su libro tienen, jóvenes, las funciones del calcio, ¿ya? Y está al medio, ¿no? Resaltado está, las funciones que realiza el calcio. Vamos a indicar, por ejemplo, que es un electrolito que está inmiscuido en el movimiento del cuerpo. También está inmiscuido en la regularidad de la excitabilidad tanto del sistema nervioso central como periférico. La contracción muscular, tanto músculo esquelético y liso, y la actividad muscular. En la coagulación sanguínea también interviene. Si no hay calcio, no coagula la sangre. Va a regular la permeabilidad de los canales de sodio y potasio. También el corazón es responsable de la actividad de marcapasos, responsable de la meseta del potencial de acción y de la conducción al nodo auriculoventricular. También está inmiscuido el calcio en resistencia a las catecolaminas. No todo es favorable, ¿no? Calcio. También tiene la activación del sistema de enzimas digestivas, las proteasas, lipasas, colagenasas, ¿ya? Y también está inmiscuido el calcio en la producción de radicales libres, la producción de citoquinas, la vasoconstricción, la apoptosis celular. Son algunas de las funciones que tiene el calcio a nivel de medio interno. ¿Alguna pregunta con eso? Jóvenes. Ustedes No, jóvenes no quieren hablar. Bien, ahí tienen, ay, caracho. doctor, no hay pantalla.
¿Perdón? No le decía que no hay pantalla, doctor. Sí, sí, está bien, ya, sí, ya me da cuenta. Estoy queriendo... no. Em, ya, ahora sí, ¿no? Otra vez está la pantalla. Lo normal del calcio, lo normal en nuestro cuerpo va entre 8.5 a 10.5 miligramos por decilitro. ¿Ya? ¿Están viendo eso, no ve, jóvenes, en la pantalla? ¿Sí? Sí, doctor. Bien. Más o menos esta concentración, lo que puede variar más o menos es 1.5 miligramos por decilitro. ¿Ya? Y aquí tienen los requerimientos de calcio en pacientes, por ejemplo, en lactante, que es el que tiene más requerimiento de calcio, 100 miliequivalentes por día. En el embarazo, en la mujer embarazada, es 75 miliequivalentes. Y en una persona adulta, más o menos es 50 miliequivalentes. ¿Ya? Esos son los requerimientos diarios para una actividad fisiológica del calcio. ¿Ya? Fíjense, el lactante es el que necesita más calcio, ¿no? 100 miliequivalentes. En su balance del calcio vamos a indicar que el calcio se va a absorber en el intestino delgado, ¿ya? Pero depende de varios, en intestino delgado, pero depende de varias situaciones, vamos a poner. ¿Cuáles son esas situaciones? Que el pH tiene que ser ácido, ¿ya? Porque lo vuelve más soluble al calcio. La presencia de vitamina D, ¿ya? Aunque si una vitamina D igual se absorbe también, ¿no? Aunque en menor cantidad, pero se absorbe. Depende de los síndromes de mala absorción de intestino, si está o no está con procesos patológicos, ¿ya? Depende de la relación de la concentración del calcio y el fósforo, ¿ya? Una vez que se absorbe, vuelvo a decir, es necesario que exista un pH ligeramente ácido para favorecer la absorción, porque el pH ácido lo vuelve más soluble al calcio, ¿ya? En cambio, un pH alcalino lo vuelve insoluble y forma jabones cálcicos, ¿ya? Una vez que se absorbe, se va a eliminar por heces en las excreciones al revés del potasio. 90% es por heces y el porcentaje restante es por orina, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? ¿Preguntas? Jóvenes, Doctor, ¿no hay preguntas? doctor, Sí, adelante, adelante. si hay un consumo excesivo de vitamina D, ¿cómo el calcio igual aumenta? No, no, no. Cuando hay mucha vitamina D, hay ¿cómo se explicaría? Hay una relación con la paratormona y con la calcitonina más la tiroides para su absorción cuando la ingesta es superior, digamos, a la demanda, ¿ya? Es todo un equilibrio, una homeostasis del calcio, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta también para su absorción. Em, el exceso de vitamina D no significa que vas a absorber más calcio. Evidente, vas a absorber más calcio, pero se va a activar el sistema de calcitonina de la tiroides y vas a eliminar más calcio también, ¿no? Ahora, el déficit de vitamina D no siempre te produce hipocalcemia, eso también está demostrado, ¿ya? O sea, nos falta todavía conocer mucho del calcio, ¿ya? En el suero, en medio interno, el calcio está en dos formas. Está en una forma, el calcio va a estar en una forma difusible, ¿ya? Y en una forma no difusible. La difusible es la farmacológicamente activa, ¿no? Es el que va a pasar las membranas,
todo eso, que más o menos está en una concentración de 5.5 miligramos por decilitro. ¿Ya? Y esta también tiene dos formas, ¿no? La difusible va a tener una forma iónica o ionizada, que es la forma activa, como todo fármaco ionizado, y una forma no ionizada, ¿ya? No ionizado, que es la forma farmacológicamente inerte. Ese es el calcio difusible. De estos, vuelvo a repetir, el farmacológicamente activo es el ionizado, que más o menos es 5 miligramos por decilitro. Y el calcio no difusible es el que se encuentra en medio interno combinado. ¿Ya? Va a estar combinado especialmente con proteínas. ¿Ya? Y más o menos el contenido de esto es 4.5 miligramos por decilitro. Tampoco este tiene actividad fisiológica. El único activo es la forma ionizada difusible. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta en el equilibrio del calcio la cantidad de calcio absorbida en presencia de vitamina D. En la avitaminosis de vitamina D tampoco hay hipocalcemia, lo que les decía hace rato. Y depende de la función integral de glándula paratiroides a través de la paratormona y de la concentración del fosfato inorgánico. ¿Ya? Fisiopatológicamente, el síndrome que nos interesa a nosotros es el bajo calcio, la hipocalcemia. Esta hipocalcemia va a producir como principal síntoma un aumento de la excitabilidad. ¿Ya? Neuromuscular periférico y central, ¿ya? Cuyo sintomatología básico va a ser de la hipocalcemia es la tetania, o sea, la contracción muscular sostenida, ¿ya? Y que va a producir los signos de Trousseau, el signo de Trousseau, ¿ya? Y el signo de Chopsteck, así es, Chopsteck, ¿ya? Y en el electrocardiograma presenta la prolongación del QT. Bien, que es el signo de Trousseau, es el espasmo carpopedal por hipocalcemia, la contracción de la mano como en Gaza, y el de Chopsteck es la risa sardónica, ¿no? La estimulación del gonio y produce una contracción como si estuvieras riendo, ¿no? Risa sardónica, por decirlo. En el electrocardiograma, vuelvo a decir, a más prolongación del QT, menos calcio. Farmacológicamente hay 4 formas. Uno es el cloruro de calcio, otro es el gluconato de calcio, otro es el carbonato de calcio y otro es el lactato de calcio. 4 formas: gluconato, carbonato, lactato y cloruro de calcio. Vuelvo a decir, si el calcio necesita un pH ácido para absorberse. El pH ácido lo que favorece es que se vuelve más soluble el calcio. En cambio, el pH alcalino, pH alto o alcalino, forma al calcio lo vuelve insoluble y forma como una solución jabonosa, como un jabón. ¿Ya? En sangre, una vez que se absorbe el calcio en la sangre, una reacción alcalina, o sea, una alcalosis, disminuye la actividad del calcio soluble. ¿Ya? Es decir, el calcio difusible, este calcio va a disminuir en su actividad, un pH alcalino, una alcalosis. ¿Ya? Vamos a sus acciones farmacológicas ahora, ¿ya? Y sus acciones farmacológicas del calcio, sus acciones farmacológicas, vamos a verlas en 3 niveles. El sistema nervioso, ¿ya? Sistema nervioso, en el sistema neuromuscular y en el sistema cardiovascular. Ya, en el sistema neuromuscular o nervioso, si quieren, va a producir la hiperexcitabilidad.
hiperexcitabilidad, ¿ya? Tanto central como periférico, cuya manifestación clínica por esta hiperexcitabilidad va a ser la tetania, ¿no? La tetania por hipocalcemia, ¿ya? A nivel cardiovascular, a este nivel, vamos a ver que el calcio produce, de acuerdo a la inyección, ¿no? Si la inyección intravenosa es rápida, va a producir directamente bradicardia, ¿ya? Arritmias sinusales, arritmia y bloqueo auriculoventricular, ¿ya? ¿Y eso por qué se produce? Porque se acorta el QT. Incluso puede llegar a producir extrasístoles ventriculares, ¿ya? El calcio va a mediar pues las acciones dentro del corazón o dentro de la célula de los agonistas beta adrenérgicos y de los alfa adrenérgicos. Por eso produce toda esta manifestación, ¿ya? Y el calcio también es responsable en el potencial de acción y en el corazón de la actividad de los marcapasos, ¿ya? Y de la conducción, ¿ya? También es responsable de la actividad enzimática, ¿no? De las proteasas, las lipasas, las nucleasas, todo. Y a nivel gastrointestinal el calcio, si va a utilizarse como carbonato de calcio, ya tiene una característica, es constipante, que va a producir estreñimiento. A nivel renal es ligeramente diurético, ¿ya? En sangre es necesaria la presencia de calcio, ¿ya? Para el proceso de iniciar la coagulación sanguínea en casos de hemorragia agudas, ¿no? Si no hay calcio, no coagula el paciente, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí del calcio? Así rapidito, es un resumen de lo que es el calcio, ¿ya? Doctor, una consulta. Dale. ¿El carbonato de calcio para qué dijo que es en el tracto gastrointestinal, doctor? No dije que es para qué, sino dije su acción. A nivel gastrointestinal, el carbonato de calcio es laxante, ¿ya? ¿Está bien, doctor? Ok. No, es constipante. El carbonato me has preguntado, ¿no? Carbonato de calcio produce Sí, doctor. estreñimiento. Ya el carbonato de aluminio, ese es laxante, si me he equivocado yo. Bien. Vuelvo a decir, ¿no? Si les doy calcio por vía oral, tiene otra acción al calcio por vía intravenosa, otra acción, ¿no? El calcio que llega a absorberse por vía oral es el que está encargado de producir los distintos efectos del calcio, ¿no? Por ejemplo, en corazón, ¿no? La génesis de los movimientos cardíacos, ¿no? De la sístole, del diástole, la conducción del estímulo del nódulo sinusal hasta los ventrículos, todo eso. En riñón es ligeramente modurético, se dice, ¿no? Diurético, mejor, ¿ya? Y a nivel local es excitante, el cloruro de calcio tiene acción excitante, ¿ya? Vuelvo a decir, se absorbe en intestino delgado, ¿ya? Si está el pH ácido es mejor. El mecanismo de absorción, vamos a poner aquí, parámetros farmacocinéticos, la absorción es en intestino delgado, ¿ya? Y favorece su absorción el pH ácido, ¿ya? Y el mecanismo de absorción es transporte activo, es decir, se va a absorber contra un gradiente de concentración. También se puede absorber por vía parenteral, intramuscular y por vía subcutánea, ¿ya? También ahí el mecanismo de absorción, transporte activo. Una vez que se absorbe el calcio, se va a ligar a la albúmina. Cuando ya está en medio interno, se liga a la albúmina, ¿ya? Se va a ligar a la albúmina. Y el calcio está en dos formas, ¿no? El difusible y el no difusible. El difusible en la forma ionizada es el que se encuentra en equilibrio con el bicarbonato, el difusible
ionizado es el que se encuentra en equilibrio con bicarbonato, con fosfatos, con el hidrógeno, ¿ya? Ahora, cualquier proceso que suba el pH, una alcalosis, por ejemplo, tiende a disminuir la actividad del calcio. ¿Y cuándo va a aumentar la actividad del calcio? Cualquier proceso que tienda a producir alcalosis acidosis en Mediterráneo, ¿ya? Acidosis, entonces. Doutor, Bien, desculpa. sí, Quando adelante. sube o pH, que ocorre? En pacientes que tienen alcalosis, es decir, que sube el pH, va a disminuir el calcio en la sangre, en su concentración y también va a disminuir en su actividad. En cambio, la acidosis, es decir, cuando baja el pH, aumenta el Sí. calcio un poco en sangre, ¿ya? Y aumenta su actividad. Ahora, el calcio tiene fundamentalmente su depósito donde una vez que se absorbe va a ir a distribuirse, es el sistema óseo. Ahora, para mantener una concentración de calcio de 4.5 a 5.5, que es lo normal, digamos, tiene que haber una integridad funcional del eje paratiroides, vitamina D y hueso, ¿no? Porque si, digamos, no comemos calcio, se va a producir poca calcitonina y se va a aumentar la liberación de paratormona. Y la paratormona va a sacar calcio de los huesos, ¿ya? Ahora, si comemos mucho calcio, entonces va a cesar la actividad de la hormona paratiroidea y la vitamina D lo va a transportar todo el calcio que hemos comido demasiado al hueso, ¿no? Es decir, para mantener un equilibrio, ¿no? Es muy difícil estar en hipocalcemia porque, pucha, otra vez hechos, porque apenas baja el calcio de la sangre, ¿ya? Cuando baja el calcio de la sangre, inmediatamente el cuerpo va a sacar calcio de sus reservas. ¿Cuál es su reserva? El sistema óseo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, jóvenes? Doctor, Sí, doctor, ¿me escuchan? sí, sí. ¿Qué pasa sí. en la osteomalacia, doctor? ¿Qué pasa en la osteomalacia, doctor? Ya, la osteomalacia es una hiperactividad es un déficit de vitamina D que se produce y va a producir un aumento de la actividad de los osteoclastos, ¿no? Y no se va a poder depositar en la matriz ósea, aquí en la matriz ósea, no se va a poder depositar calcio y va a bajar la densidad del hueso, ¿no? Más o menos parecería que fuese un equilibrio, ¿cómo se dice esto? Un balance negativo de calcio, ¿ya? En la osteomalacia, que te puede predisponer en este balance negativo, parece, ¿no? Eso es la osteomalacia, ¿no? Que es una patología con predominio de actividad osteoclástica. Te predispone un balance negativo del calcio a un cuadro clínico llamado osteoporosis, ¿no? Que generalmente esta osteoporosis se va a dar en personas adultas, ¿no? Bien, vuelvo a decir, la osteomalacia es una situación clínica donde va a haber una actividad mayor de los osteoclastos que de los osteoblastos. Parecería que ahí se produce un balance negativo del calcio, ¿no? Bien, el calcio se elimina 90% por heces, el resto por vía renal, ¿no? Un 10% más o menos. Para la excreción renal de calcio también existe el umbral renal de calcio, que más o menos es de 7 miligramos por decilitro, que más o menos corresponde en mil equivalentes a 3.5 mili equivalentes por litro de plasma. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando baja por debajo de 3 o 3.5, digamos, el riñón ya no elimina calcio. Eso quiere decir, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes?
¿Alguna pregunta más? Por favor, pregunten. ¿Preguntas, jóvenes? Vamos a hablar un poquito vamos a hablar sin querer ser una clase magistral de eso, en pacientes que tienen una intoxicación con calcio, que generalmente se va a dar por vía intravenosa cuando se usa gluconato de calcio. ¿Ya? ¿Cuándo? Cuando se inyecta muy rápido. ¿Ya? Lento hay que inyectar. Y el principal síntoma que va a producir esto es bradicardia. ¿Ya? Que puede llegar hasta el paro cardíaco y también presenta estas sístoles ventriculares. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado en la administración de calcio. ¿Ya? No debe usarse calcio o está contraindicado en pacientes que están digitalizados, ¿no? Los pacientes que están consumiendo glucósidos cardiotónicos. ¿Ya? En Bolivia hay dos formas de calcio, que son el gluconato de calcio, ¿ya? El lactato de calcio, y también por uso oral hay el bicarbonato de calcio. Estos hay intravenosos. ¿Ya? El bicarbonato de calcio es, ¿cómo se dice eso? Para uso oral en solución, ¿qué se llama eso? Cuando se coloca en agua y efervescente, ¿no? Efervescente. ¿Ya? Cuando se da por vía intravenosa, hay que tener mucho cuidado al administrar calcio por vía intravenosa si el paciente está recibiendo Ringer. ¿Ya? Si está recibiendo bicarbonato, si está recibiendo anfotericina B, eso es por vía intravenosa. Por vía oral hay que tener mucho cuidado en los pacientes que están recibiendo tetraciclinas como tratamiento de base. ¿Ya? ¿Para qué está indicado el calcio? ¿Para qué vamos a usar calcio? Obviamente, ¿no ve? En hipocalcemia, ¿no ve? Cuando el paciente tiene el signo de Chopsteck o de Trossel, ¿ya? En la hiperpotasemia, en la osteoporosis y en la osteodistrofia renal. Distrofia renal. Vuelvo a repetir, está indicado en la hipocalcemia, en hiperpotasemia, en la osteoporosis senil y en la osteodistrofia renal. Ahí está, en su libro tienen cómo se debe dar calcio en una hipocalcemia. ¿Ya? Obviamente es la administración lenta por vía intravenosa. ¿Ya? Y a veces estas hipocalcemias hay que recurrir incluso al uso de vitamina D. ¿Ya? Ahora, para uso oral se puede dar medio gramo o 1 gramo 3 veces por día de calcio con vitamina D. En la hiperpotasemia se da gluconato de calcio como antídoto, nada más. Y en la osteoporosis senil se usa 1200 miligramos día de calcio complementario a una dieta, ¿no? Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Doctor, Vamos a ver. Sí, adelante. doctor, en una intoxicación con calcio, ¿hay algún antídoto? En una intoxicación con calcio, Sí. normalmente en esos pacientes que has usado calcio por vía intravenosa, dosis muy masivas, ahí sí vas a tener problemas con el calcio, porque después intoxicaciones por vía oral no hay con calcio, ¿ya? O es muy rarísimo ver, ¿no? Y en la intoxicación intravenosa de calcio hay que dar su antídoto, ¿no?
que más o menos lo que la experiencia ha dado es usar potasio lento, ¿no? Potasio lento, pero hay que usar. Bien, vamos a ver, jóvenes, el cloruro de sodio. Cloruro de sodio estoy indicando, ¿no? Esto se conoce como solución salina hipertónica. ¿Ya? Si yo le voy a dar a un paciente esta solución salina hipertónica, produce un aumento de la diuresis. ¿Ya? Que más o menos se explica, no es un diurético, pero produce aumento de diuresis. ¿Y por qué produce aumento de diuresis? Y hay dos teorías que explican por qué se produce esto. Por un aumento, ¿ya?, de volumen plasmático. ¿Qué quiere decir? Que la solución salina hipertónica por osmosis atrae agua al torrente intravascular. Entonces va a aumentar el volumen plasmático. Por eso produce mayor diuresis. ¿Ya? ¿Por qué más produce diuresis? Porque va a disminuir, por este volumen plasmático aumentado, la aldosterona. No va a haber quien se absorba cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal y tubo colector. Y porque va a estimular, va a estimular los receptores de volumen de la aurícula izquierda. ¿Qué hace este receptor de volumen? Va a hacer que disminuya, ¿ya?, por vías refleja, la liberación de vasopresina. Entonces, por estas tres causas va a producir mayor diuresis, ¿ya?, sin ser diurético, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Para qué estamos aprendiendo? Cloruro de sodio. Por vía intravenosa, la inyección intravenosa de cloruro de sodio que va a producir expansión de volumen. ¿Ya? Eso es lo que va a producir, expansión de volumen extracelular del líquido intravascular. Bien. Que más o menos esta solución salina hipertónica, el cuerpo lo va a eliminar en forma lenta, en unas 4 horas después lo va a eliminar. ¿Ya? ¿Cómo son las diuresis? Las diuresis con esta solución salina hipertónica son unas diuresis con orinas hipertónicas también. ¿Ya? Orinas hipertónicas. Y esto se debe, la hipertonía de la orina se debe a que hay disminución de la liberación de aldosterona, ¿ya?, y por estímulo de los osmoreceptores, ¿ya? Y este estímulo de osmoreceptores va a producir mayor liberación de vasopresina, ¿ya? Y esto va a aumentar la reabsorción de agua en riñón, en túbulo contorneado distal. Y eso es lo que va a producir orina hipertónica, ¿ya? Ahora, ¿hasta cuánto se absorbe el riñón? El umbral renal de eliminación es 350 miliequivalentes por litro de sodio, ¿no? Con sensaciones más altas ya no se absorbe el sodio, lo elimina el riñón, ya no se absorbe el sodio y lo va a eliminar, ¿ya? Por eso, tomando agua de mar, no es que te vas a morir, vas a vivir un tiempo, tampoco vas a vivir meses, ¿no? Vas a vivir un tiempo, porque el agua de mar más o menos está medido ya, tiene 450 miliequivalentes de sodio por litro.
tu riñón solo concentra hasta 350, ¿no? Te vas a deshidratar, ¿no? O sea, al final te vas a ir deshidratando a nivel, especialmente a nivel intracelular, ¿ya? Ahora, si yo voy a dar a un paciente cloruro de sodio y produce diuresis, ¿por qué no se considera diurético? Eso es lo que todos se preguntan. Bueno, porque nunca, y estoy anotando siempre, nunca produce balances negativos de sodio. ¿Ya? En cambio, un diurético sí te produce balances negativos. ¿Ya? No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí, jóvenes. ¿No hay preguntas, jóvenes? Muchachos. ¿Cuándo que ele é mais utilizado, entonces, doutor? ¿Para qué? ¿Cómo es la pregunta, Jane? No, dice, ele é um diurético, pero No, não no é es, utilizado como diurético, ¿no? no es diurético. No es diurético. Un Ele aumenta a diurético, diurese sí, solamente. aumenta la diuresis. Pero ¿por qué te aumenta la diuresis? No le das para que te aumente la diuresis. Esto se da porque te va a aumentar volumen plasmático. Es un expansor por eso, ¿ya? Si vos le vas a dar, digamos, intravenosa solución salina hipertónica, el volumen plasmático te lo va a elevar en cuestión de minutos, ¿no? Hasta unas 2 horas te lo va a elevar el volumen plasmático. Al elevarte el volumen plasmático, lo que va a producir es que disminuya la producción de aldosterona y se disminuya la liberación de hormona vasopresina. Por eso produce diuresis, pero no es diurético. ¿Ya? ¿Alguna Sí. pregunta más? ¿Para qué ele é mais utilizado, doutor? En esos pacientes en shock, pues, en esos pacientes en shock que vos le das, digamos, qué sé yo, a ver, digamos que le hemos dado un coloide, le hemos dado albúmina, digamos, y pese a eso sigue baja su presión, entonces en esos pacientes se usa solución salina hipertónica, te lo va a traer agua dentro del torrente vascular. Para eso se usa. ¿Ya? Ya, gracias. Ok, ahora puedo usar esto también por vía oral. Vamos a hablar entonces. Absorción por vía oral. Esta solución salina. Cloruro de sodio. Va a necesitar para absorberse por vía oral que tenga bicarbonato de sodio. ¿Ya? El mecanismo de absorción va a ser transporte activo. En intestino estoy hablando. ¿Ya? Especialmente el sodio, ¿ya? Que por arrastre químico va a arrastrar al cloro, ¿ya? Y por atracción osmótica, ambos, el sodio y el cloro, van a atraer agua, ¿ya? Y en intestino delgado, que se absorbe por transporte activo, también está demostrado, activo voy a poner ahí para que no se equivoque, está demostrado que el aumentar a esa solución glucosa aumenta la absorción. Entonces, fíjense a ver, cloruro de sodio, bicarbonato de sodio, más glucosa, esa es una solución salina hipertónica. Esto lo diluyes en 1 litro de agua, vas a tener lo que se conoce como sal de deshidratación oral. No sé si conocen las sales de deshidratación oral. ¿No ve? Son sueros orales que sirven para expandir volumen del LEC. ¿Ya? Eso en intestino delgado. Pero si quieres expandir con solución salina hipertónica, cloruro de sodio, por vía rectal, en enema puede absorberse también. ¿Ya? No necesita aquí glucosa.
Ahora, de esta solución salina hipertónica, que es la sal de deshidratación oral, el cloruro de sodio más el bicarbonato van a ir a distribuirse fundamentalmente en el LEC. Después se disocian, el sodio se va a eliminar por vía renal, 95%, y el resto por heces y por piel, por transpiración. ¿Puede haber intoxicación? Sí, hay intoxicación con solución salina hipertónica. Esto se conoce como intoxicación hídrica. ¿Ya? Y sus síntomas van a ser náuseas, vómitos, dolor de cabeza, ataxia, convulsiones, todo, ¿no? Está contraindicado en casos de edema. Edemas está contraindicado. Y está indicado, ¿para qué se usa? Me preguntó Jane, en deshidratación por pérdida de sodio, ¿ya? Por pérdida de sodio, que también se conoce como deshidratación hipotónica, severa, pero no. Ejemplo de esto es la diarrea. Viene el cloruro de sodio en ampollas de 30 ml más o menos al 20%. Sirve para expansión aguda, rápida del volumen del LEC. Bien, preguntas, jóvenes. Y vamos a llevar el último de los electrolitos, ¿ya? Dentro de los electrolitos vamos a ver el magnesio, ¿ya? Sobre todo porque sus rangos de normalidad también del magnesio son muy estrechos, ¿ya? Muy estrechos. Entonces, te puedes pasar rápidamente al otro lado también, ¿no? De ser una hipomagnesemia a una hipermagnesemia te puedes pasar. Entonces hay que utilizar el magnesio con mucho cuidado, ¿ya? Entonces vamos a hablar del magnesio. Fíjense que lo normal del magnesio es más o menos de 1.4, dicen otros libros, dicen 1, hasta 2 miliequivalentes por litro. El magnesio en su función es un anión eminentemente intracelular, ¿ya? Sus acciones en el sistema nervioso es depresor, ¿ya? De sistema nervioso periférico, depresor del sistema nervioso central. Si vamos a administrarle, por ejemplo, por vía intravenosa magnesio, produces parálisis motora, pérdida de tono muscular, aseflexia, analgesia, pérdida del sensorio y dosis altas de magnesio, ya, te produce parálisis del centro respiratorio y va a ovitar el paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado en el magnesio. En el exterior siempre usan con bombas de infusión. Y hay las magnesemias que se llaman, son las mediciones séricas de cuánto de magnesio hay en el suero, y aquí les voy a dar una relación de la magnesemia con su manifestación clínica. Por ejemplo, magnesium de 6 miligramos por decilitro o 100 ml, siempre te va a producir depresión neuromuscular, ¿ya? Neuromuscular. De 12 miligramos de magnesio produce aseflexia. Mayor de 20 miligramos produce parálisis completa. Y de 25 miligramos produce paro del centro respiratorio. ¿Ya? Bueno, aquí me ha faltado, y a propósito de faltar, he hecho faltar aquí, por vía intravenosa también es
anticonvulsivante y también es antihipertensión arterial, antihipertensivo. El magnesio en músculo o en la placa motora tiene una acción curarizante. Ya. ¿Cómo es curarizante? Va a antagonizar las acciones de la acetilcolina, especialmente en la placa motora. ¿Ya? Deprime la excitabilidad en músculo, en fibras musculares, porque es una estimulación directa, eso va a deprimir, ¿no? El magnesio en su función también tiene un antagonismo con el calcio, también se puede usar en hipercalcemias magnesio. En sistema cardíaco, van a ver también, se relaciona mucho con la, ¿cómo se llama esto? Con la magnesemia, ¿ya? Entonces, las magnesemias a nivel del sistema cardíaco, por ejemplo, una magnesemia de 6 miligramos por 100 ml produce taquicardia. Magnesemias de 10 miligramos produce depresión del ST y de la onda, depresión de la onda T, alargamiento del PR se alarga y produce bradicardia. Magnesemias de 10. ¿Ya? Magnesemias mayores de 25 miligramos, parálisis del centro respiratorio. Y magnesemias mayores a 30 miligramos, paro cardíaco. ¿Ya? Lo que hay que tomar en cuenta también con el magnesio es que el magnesio a nivel vascular, su acción farmacológica es un vasodilatador, ¿ya? Especialmente de la microcirculación o vasodilatador periférico el magnesio. ¿Ya? Se usa como antihipertensivo por esa acción y también produce a nivel periférico la termolisis. ¿Qué quiere decir esto? Que se expone calor al medio. Entonces, cuando están colocando magnesio, siempre te da un calorcito en el cuerpo, ¿ya? Eso es porque produce termolisis cutánea. Si utilizamos magnesio por vía intravenosa, el magnesio por vía intravenosa, 70% es funcional. El resto se liga a la albúmina. Entonces ya no es funcional, ¿no? Hemos dicho que el magnesio es un catión funcional enteramente intracelular y va a distribuirse en órganos de gran perfusión como son músculo, hígado, riñón, hueso. ¿Cómo se elimina el magnesio? El magnesio se va a eliminar por vía renal, ¿ya? Si hay insuficiencia renal, hay hipermagnesemia también. ¿Se intoxica uno tomando magnesio? O se intoxica si hay insuficiencia renal, si no, no se intoxica. Y cuando te intoxicas tienes trastornos o síntomas de trastornos neurológicos como parálisis de miembros, parálisis de la deglución, disminución del sensorio, parálisis músculo respiratorio y vómito del paciente. Y los síntomas de la intoxicación por magnesio, los síntomas cardiovasculares van a ser presión baja o hipotensión arterial, bradicardia y paro cardíaco en diástole. Eso es cuando se administra por vía intravenosa, ¿no? Cuando no se usa magnesio, no se va a usar magnesio en
insuficiencia renal, bloqueo auriculoventricular, y no se asocia, no asociar entonces, no asociar con depresores centrales, cualquier depresor central. En Oruro hay magnesio, magnofina se llama su nombre comercial, ¿ya? Magnofina, que es ampollas que son al 10% o al 20%, ampollas de 10 ml para uso intravenoso. Ahora, esto más quiero que aprenda, ¿ya? En sus indicaciones del magnesio estoy hablando. Primera indicación, eclampsia. Eclampsia gravídica, ¿no? En la taquicardia paroxística, otra indicación. Y otra indicación en el síndrome carencial de magnesio. Más o menos la dosis que recomiendan 4 gramos, ¿ya? En una solución al 10% de 500 cc o de 1 litro, lenta la impregnación. 2 de mantenimiento, 2 gramos hora, ¿no? Bien. ¿Preguntas, jóvenes? Doctor, Sí, adelante, adelante. ¿en qué situaciones o patologías se puede llegar a más de 10 miligramos de magnesio, digamos? En pacientes que tienen insuficiencias renales. Hay que tener cuidado. A veces no sabes que el paciente tiene insuficiencias renales, ¿no? En ese tipo de pacientes. ¿Ya? Ya. Después, en la eclampsia. La eclampsia, el tratamiento de primera línea es magnesio. Entonces, mucho magnesio le vas a dar y la paciente embarazada puede tener hipermagnesemia de rebote, ¿no? ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Está bien, no hay problema. ¿Alguna pregunta más? Vamos a hablar ahora de... Uy, ya había sido las 3, ¿sí? Bien, vamos a quedar por ahora aquí. Ya hemos terminado medio interno. Entonces nos costaría o tendríamos que empezar antibióticos, ¿no? A ver, como referencia quiero decirles que hasta aquí, hasta magnesio, es el segundo parcial. ¿Ya? El segundo parcial está previsto que empiece desde el día del estudiante, ¿no? Del 21 de septiembre. Entonces, hoy es 24 de agosto. ¿Ve? Casi un mes antes ya hemos terminado los temas para el parcial. Eso quiero que se acuerden bien. ¿Ya? Entonces, nuestro próximo tema es antibióticos. Y este tema es para el tercer parcial. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bien, como no hay preguntas, entonces vamos a quedar aquí. Por favor, sus notas, jóvenes, ya están en internet. A ver, así es, ¿ya? Ustedes en internet van a tener 6 notas. Cada parcial es teórico y práctico, por eso tienen 6 notas. Y esas 6 notas se las suma las 6 y se divide entre 3. Y esa es tu nota con la que estás entrando al parcial, al final. Lo que he visto ahora en el sistema, y muchos me han llamado eso y me han preguntado, doctor, ¿por qué tengo tanto? ¿No? Y cuando he revisado,
Doctor, ¿están ahí? Doctor, no hay audio. No se le escucha nada.